Muy buenos días. Como ustedes ven, el presupuesto refleja la incongruencia de Morena con respecto a la crisis de inseguridad que vive nuestro país. Todavía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la importante cumbre internacional que se lleva a cabo en Brasil, hablaba sobre sembrar vida. Hablaba sobre sembrar vida, fíjense, tal vez en un país como Dinamarca, donde haya una salud, un sistema de salud peor que el de aquí, porque el de aquí está mejor que el de Dinamarca, pues se podría pensar en una política pública donde el 1% del presupuesto se ejerza en sembrar, porque si vamos a la Barranca del Ahogado, el Rancho del Ahogado, del que les leí en una ocasión una carta que me enviaron de allá, pues podemos darnos cuenta que lo único que ha sembrado el terror que ejercen los grupos del crimen organizado es muerte y es desolación, porque pueblos enteros se han quedado solos. Hay una gran cantidad, pero han sido días intensos allá en Irimbo y la garganta anda algo cansada. La Barranca del Ahogado representa lo que en muchas comunidades de Tierra Caliente se da, el fenómeno del desplazamiento. Gracias. Para eso, primero tendrás conectarte a una network iOS. Gracias. Ustedes han visto los acontecimientos que han pasado en los últimos días. Ayer apenas en Pátzcuaro, un comando armado en una vialidad muy transitada porque es un destino turístico, secuestraron a un empresario y se armó una balacera. O sea, ni siquiera los empresarios que están en un lugar tan público, que pueden tener a su disposición escoltas, están seguros. Y lo único que el alcalde hace es pedir calma. Incongruentemente, bueno, cuando se suscita esto, hacen ese turismo interno en el estado, y mientras debería estar gobernando Pátzcuaro, anda en Tlalpujahua adornando esferitas navideñas, y es para que vean que se contagia esto del turismo. Cuando tú no asumes una responsabilidad y te vas de viaje, bueno, pues es normal que los de abajo hagan lo mismo. Yo lo lamento mucho lo que pasó en Sinapecuaro. O sea, ¿cómo es posible que un convoy de monstruos artillados, blindados artesanalmente, entren como Pedro por su casa y hagan lo que hicieron? O sea, Sinapecuaro está a media hora de camino de Morelia, de la capital. ¿Dónde están esos monstruos? ¿Dónde los esconden? ¿Por dónde se mueven? O sea, ¿y la autoridad? Tenemos una autoridad que es reactiva, pero no es preventiva, que no utiliza la inteligencia para dar con estos grupos delictivos que tienen asolado al Estado. O sea, se entendería que en Tierra Caliente, donde son zonas con mucha extensión territorial, donde hay mucha sierra, pues puedan tener escondidos estos monstruos. Pero aquí, a unos cuantos kilómetros de Morelia, que pase eso. Ahora bien, ¿qué es lo que buscaron esos grupos del crimen organizado? Y hay que llamarlo con todas sus letras a lo que está pasando. Generar terror en la población. Lo mismo que generan cuando utilizan drones para aventar bombas. Lo mismo que buscan cuando siembran minas
terrestres que han causado la muerte ya de muchas personas. Y la autoridad está más preocupada en buscar al presidente municipal de Cotija, saber si está, si no está, si va a regresar o no, que en buscar a los delincuentes que asesinaron a su presidenta municipal y antes la secuestraron. O sea, eso, les guste o no, y no es traición a la patria, y no me importa lo que digan, porque esos de el oficialismo, todo aquel que se atreve a decir las cosas como están y a pedir colaboración con Estados Unidos, ya lo acusan de traidor a la patria. O sea, no tienen la capacidad de resolver un problema. Durante 6 años se la pasaron sembrando abrazos y cosecharon puros balazos. Y el hecho de que no sepa ni siquiera la definición de terrorismo, pues es preocupante. Yo ya lo dije aquí y quisiera hacer el ejercicio con ustedes de buscar en Google qué quiere decir terrorismo, para que alguien se lo haga llegar a la presidenta o al secretario de Seguridad Pública, porque parece que ellos circunscriben el tema de terrorismo solo a posturas religiosas, ideológicas, pero no es así. Ahí está Google, terrorismo, en Wikipedia, miren, ahí está. El terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por organizaciones políticas o de todas las ideologías. Miren que yo no les voy a ir a preguntar a los del cártel Jalisco, o a los Viagras o a los Templarios de qué partido político son, o si son cristianos o son ateos o católicos, o vayan ustedes a ver de qué religión. O sea, está claro que con sus acciones lo que buscan es generar terror en la población, y es lo que están logrando. Imagínense, ¿qué van a pensar los ciudadanos de Sinapecuaro que se metieron hasta el centro de su pueblo, de su ciudad, porque no es un pueblito ya, es una ciudad muy cerca de Morelia, a disparar hacia la presidencia, a quemar vehículos? ¿Creen que les va a preocupar sembrar arbolitos? O sea, ¿creen ustedes que los ciudadanos que han sido desplazados de lugares como Barranca del Hogado, donde hay muchos arbolitos sembrados y donde había ganado que se está muriendo de hambre y de sed, creen que se van a poner a pensar en sembrar arbolitos? O sea, estas políticas cuatroteístas de los abrazos, de la fraternidad, de la esperanza, está muy desequilibrada con la realidad que vive México. O sea, a los mexicanos no nos interesa sembrar, porque además ya tuvieron un programa de Sembrando Vida, que supone sembrar muchos arbolitos. O sea, siembren tranquilidad, orden, respeto. A ver, si viviéramos en un país como Dinamarca, donde no les preocupa el tema del crimen organizado, pues tal vez sería bueno pensar en sembrar arbolitos. Pero aquí, donde hay grupos de narcoterroristas, y no soy traidor a la patria, y creo que el Estado mexicano tiene la capacidad de fuerza para poner en orden a los delincuentes, pero no lo hacen, por alguna razón, no lo hacen, pero son terroristas, son narcoterroristas. Es terrorismo lo que están ejerciendo esos tipos. Bueno, pues aquí preocúpense por poner orden. En un estado y en un país en guerra, pues hay que prepararse para la guerra, para poder conseguir la paz. Es la única forma. Y si vemos que en el presupuesto le reducen el presupuesto a seguridad pública, a la Guardia Nacional, al Ejército, bueno, pues entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a los delincuentes? Que pueden seguir haciendo lo que quieran, que pueden seguirse metiendo a los pueblos a quemar vehículos, a matar gente, a disparar contra las oficinas públicas, que pueden desafiar al Estado, que pueden andar en vehículos blindados, artillados de esa manera, tan cerca de la capital.
El mensaje es que sigan asesinando, que sigan secuestrando presidentes municipales y asesinándolos. Ese es el mensaje, que no pasa nada, que una acción violenta que queda impune genera que los delincuentes sigan cometiendo delitos porque saben que habrá impunidad. Así que hay que hablar con la realidad. En México hay terrorismo ejercido por narcotraficantes que ya ni siquiera se dedican al narcotráfico. O sea, hoy el negocio es la extorsión. Ahí traíamos el mapa, la extorsión, el asalto en las carreteras, el secuestro, robo de vehículos. Tienen a la gente esclavizada trabajando para pagar cuota. Ya lo que menos les importa es el narcotráfico. Están compitiendo en el monopolio del uso de la fuerza pública al Estado mexicano y también están compitiendo en el monopolio de la acción fiscal de cobrar impuesto, porque también los delincuentes cobran impuestos. La diferencia es que si no le pagas al SAT, lo más que puede pasar es que te vayas a la cárcel, y más ahora con las reformas que andan impulsando. Pero si no le pagas a los grupos del crimen organizado, te matan, o te matan a algún familiar. Así es que hay que decir las cosas como son. Presidenta Claudia Sheinbaum, yo le invito a reflexionar sobre las prioridades que tiene México. A los ciudadanos de El Ahogado, de Cotija, de Sinapecuaro, de Pátzcuaro, de Surumútaro, lo que menos les importa es sembrar un arbolito. Les importa que la autoridad ejerza el monopolio de la fuerza pública y ponga en su lugar a los delincuentes para que haya paz y tranquilidad. Y entonces sí, cuando ese México bonito de la esperanza y la fraternidad nos llegue, pues nos pongamos a pensar en sembrar arbolitos, que a toda madre, ¿no? Suena bien, pero en nuestra realidad que vivimos en México, eso no pasa. Así es que yo me sumo a lo dicho ayer por nuestro dirigente nacional, que estoy seguro ya vieron los videos. ¿Sí lo vieron? El del presidente Alejandro Moreno, que publicó ayer en sus redes sociales. Si quieren lo ponemos. No venía preparado, pero aquí está el presidente de nuestro dirigente. México enfrenta hoy una crisis de inseguridad que ha escalado a niveles sin precedentes, sembrando miedo e incertidumbre en cada rincón del territorio nacional. La inseguridad debilita a la nación. México no es competitivo, nuestros sectores no son productivos y hemos dejado de ser un destino atractivo para la inversión. De ello, da cuenta la reducción de la calificación de nuestra economía por parte de todas las agencias internacionales. La descomposición del tejido social es evidente. El pueblo vive con temor en sus hogares y envuelto en una espiral de violencia que no hace más que empeorar todos los días. Desde que llegó Morena, ya se cuenta con más de 204,000 homicidios. La estrategia no parece cambiar. Entidades gobernadas por Morena, como Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, día a día presencian balaceras, levantones y enfrentamientos que paralizan a las poblaciones enteras. Incluso entidades conocidas por mantener históricamente condiciones de paz, como es el caso de Querétaro, atestiguan hechos verdaderamente brutales, como la matanza de 10 personas en un restaurante de la capital. El gobierno federal ha demostrado una alarmante falta de capacidad para hacer frente a este reto. No vemos congruencia, no vemos estrategia, no vemos planeación y mucho menos acciones contundentes para erradicar y resolver el tema de la inseguridad. Mientras los grupos delictivos se fortalecen, la autoridad del Estado mexicano se debilita. En lugar de aplicar políticas integrales que combinen inteligencia, estrategia, prevención y acción, hemos visto una postura errática, equivocada, intransigente, que ha dejado sin respuestas efectivas a todos los ciudadanos. Como lo dejan ver las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en México. Es incomprensible, es inadmisible que el gobierno de México haya rechazado la cooperación
con el país vecino en un tema que amerita el trabajo coordinado y de cooperación entre estados soberanos. No se puede prometer paz mientras se permite la impunidad. No se puede hablar de Estado de Derecho cuando se atacan las instituciones. No se puede hablar de justicia mientras se ignora a las víctimas. Lo que Morena hizo al imponer la reelección de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue una verdadera vergüenza. Se burlaron en la cara de las víctimas de abusos de la autoridad. El llamado es al gobierno para que asuma su responsabilidad de pacificar a la nación y devolverle la tranquilidad a las y los mexicanos. Es momento de actuar con energía y con mucha determinación. En el PRI seguiremos levantando la voz. Creemos en el fortalecimiento de las instituciones, la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la sociedad en la prevención del delito. Vamos a proponer, a construir y a seguir luchando por un México libre y seguro. Depende de nosotros y si trabajamos juntos podemos resolver el tema de la seguridad en nuestro país. Muchas gracias. Pues ese es el video de nuestro dirigente contundente. La verdad, debemos reconocer que son pocos los actores políticos que se atreven a hablar de estos temas, que nos atrevemos a hablar de estos temas, porque la realidad del país es compleja. Pero hoy, pues ayer nuestro dirigente nada más le faltó decir que también Michoacán está en esa lista, porque aquí hay todos los días enfrentamientos. El problema es que aquí ya estamos acostumbrados, desde hace muchos años se dan. Desafortunadamente hemos venido normalizando la violencia. Esa es la realidad. Ya mucha gente está acostumbrada y nos llama la atención hechos como el de Sinapecuaro, porque en Sinapecuaro no pasaban. Pero Tierra Caliente pues tiene mucho tiempo pasando, es cíclico, sistemático. Así es que, pues amigas y amigos, compañeras, compañeros, esta es la postura del partido. Reprobamos que se disminuya el presupuesto en temas prioritarios para el país, como la seguridad pública, como la salud, y que nuestro gobierno pues ande perdido en pensar que con sembrar arbolitos los criminales dejarán de pensar en cometer delitos. O sea, a lo mejor han de decir, si vemos más arbolado el cerro, pues mejor nos vamos a nuestra casa a descansar, pero no, van a utilizar esos árboles para irse a esconder, para que no los vean los policías, la autoridad. Muchas gracias, estoy a sus órdenes.